Bienvenidas y bienvenidos al primer taller de la Hackathon UCSC 2020. En este taller revisaremos de forma general el modelo de Design Thinking o pensamiento de diseño. Antes de comenzar, debemos saber qué es el Design Thinking. Como podrán deducir de su nombre, este modelo viene del mundo del diseño, el cual históricamente ha integrado técnicas de distintas disciplinas como la antropología, la psicología, entre otras. El concepto de Design Thinking en la segunda mitad del siglo XX fue tomando fuerza, pero es en la década del 2000 cuando se masifica y salta a las empresas y el desarrollo de proyectos. Según uno de los referentes en la materia, Tim Brown de IDEO, el Design Thinking es una disciplina que emplea la sensibilidad del diseñador y los métodos para armonizar las necesidades de la gente con lo que es factible tecnológicamente y lo que una estrategia de negocio viable puede convertir en valor del cliente y oportunidad del mercado. Si podemos desglosar esta definición, habla primero de la sensibilidad del diseñador o persona que ejecuta el proyecto, en este caso ustedes, necesidades de la gente, como por ejemplo los que tienen relación con el desafío que eligieron, factibilidad tecnológica, que sea posible de realizar con la tecnología actual, estrategia viable que permita dar solidez al desarrollo del proyecto o emprendimiento, valor para el cliente, que el cliente pueda apreciar un beneficio más allá del costo, y oportunidad de mercado, que exista una demanda por el producto o servicio que ustedes quieran desarrollar. Ahora, ¿por qué utilizar Design Thinking? El modelo nos ayuda en el proceso de búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas. El Design Thinking no es un proceso lineal, es decir, que podrías no tener los puntos de inicio y final muy claros, sino que a medida que se va avanzando e iterando, te vas acercando más a la solución adecuada. Es por ello que, a diferencia de otros métodos que son lineales, esta metodología es bien representada por esta imagen. Ahora, ¿cuáles son los mindsets o puntos de vista que utiliza este modelo? Este es uno de los más importantes y es útil en todo orden de cosas. Centrarse en las personas nos permitirá acercarnos al usuario o cliente de nuestro producto o servicio, tener empatía por las personas para las cuales estás diseñando o creando, y la retroalimentación de estos usuarios es fundamental para lograr un buen desempeño. No lo digas, muéstralo. Comunica tu visión de una manera significativa e impactante. Crea experiencias usando visuales ilustrativas y contando buenas historias. La colaboración radical nos lleva a reunir equipos de personas de variadas disciplinas, con experiencias distintas o con múltiples puntos de vista. La diversidad permite que salgan a la luz las ideas más radicales. Estar consciente del proceso es tener claro el proceso de diseño y saber qué métodos debemos utilizar en cada fase. Cultura de prototipos. Hacer prototipos no es simplemente una manera de validar las ideas, es una parte integral de cualquier proceso de innovación. Si hablamos de incitar a la acción, no debemos confundirnos con el nombre, ya que no se trata de pensar, sino de hacer, del pensar a la acción. En esta lámina podemos ver el proceso. Si bien se muestra lineal para fines de aprendizaje, aprenderán que se puede ir iterando a lo largo de todo el proceso. El primer paso es la empatía, es la base del proceso de diseño que está centrado en las personas y los usuarios. Lo básico para ser empático es observar, mirar a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas. Debemos siempre tratar de observar desde el exterior, sin entrometerse. Las mejores ideas vienen de situaciones así. Involúcrate, genera una conversación. Esta puede ser desde una pregunta de pasillo, breve, o una conversación más estructurada. Prepara algunas preguntas para ir manejando la conversación, siempre manteniéndola levemente estructurada. Lo importante es siempre preguntar por qué, ya que eso descubre nuevos significados. Preguntar una y dos veces si es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira y escucha. Lo mejor siempre es combinar estas dos, la conversación y el engagement. Pídele también que te explique cómo hace algunas cosas y que vaya vocalizando lo que pasa por su mente cuando está en su trabajo. Ten una conversación mientras trabaja y esté en su contexto. Algunas herramientas que se pueden utilizar en este proceso son el mapa de empatía, el mapa conceptual, blueprint, notas de insight, hoja de persona, hoja de ruta, diagrama de afinidades, jornadas de usuarios, entre muchas otras. A continuación revisaremos una de las más importantes.
¿Qué es el mapa de empatía? Es una herramienta de síntesis de informaciones sobre el cliente que permite visualizar lo que dice, hace, piensa y siente. Ayuda a ordenar los datos de la fase de inversión al dar salida a situaciones de contexto, comportamientos, preocupaciones y hasta aspiraciones del usuario u otros usuarios que estemos estudiando. ¿Cuándo usar? Cuando hay mucha información de campo y es necesario organizarla para generar una mejor comprensión del público objetivo para ganar empatía. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? El siguiente paso es crear un diagrama. Existen varios tipos de mapa de empatía. En este caso revisaremos el que cuenta con 8 áreas. La parte superior se reserva a la caracterización del cliente investigado: nombre, características personales, renta, etc. Cada área del diagrama debe contener las siguientes preguntas sobre el cliente. ¿Con quién vamos a empatizar? Identificar la persona y su situación actual. ¿Qué necesitan hacer? La necesidad que tiene el cliente en este momento. ¿Qué ve el cliente? Descripción de lo que el cliente ve en su ambiente. ¿Qué dice el cliente? Es un ejercicio para entender de qué forma el cliente piensa. ¿Qué hace el cliente? Entender cómo actúa el cliente en público y en privado. ¿Qué escucha el cliente? Descripción de cómo el ambiente influencia al cliente. ¿Qué realmente piensa el cliente y siente? Ejercicio para entender cómo funciona la cabeza del cliente. Dentro de esta debemos identificar cuáles son las dificultades o esfuerzos del cliente, descripción de las dificultades vividas por el cliente a lo largo de la experiencia, y cuáles son las conquistas o resultados del cliente, descripción de los aspectos positivos y prometedores de la óptica del cliente. Podemos ver en el ejemplo el perfil de Silvia, una emprendedora de 35 años. En resumen, ella quiere tomar una decisión con respecto a su emprendimiento. Observa que otras personas han abierto empresas y utilizan tecnologías para difundir y comercializar. Comenta que es complicado vivir del emprendimiento, pero cree que puede lograrlo al igual que otros. Se encuentra muy motivada por conocer de negocios, busca información y oportunidades por distintos medios. En el medio se comenta que el empleo se ha vuelto difícil y que hay una oportunidad para generar nuevos emprendimientos. Tiene algunas preocupaciones, principalmente asociadas a los recursos que debe invertir y al tiempo que le llevará a generar un emprendimiento o una actividad comercial. Tiene la esperanza de vivir del emprendimiento y manejar su propio tiempo. Recuerden que este modelo no solamente se utiliza con clientes, sino que también con beneficiarios. Eso depende de ustedes y de su proyecto. El modo definición es todo sobre tener claridad y enfoque al espacio del diseño en que se definen y redefinen los conceptos. Es preciso determinar bien el desafío del proyecto basado en lo aprendido del usuario y su contexto. Después de transformarse en un experto instantáneo del problema, adquiriendo una empatía invaluable por la persona de la cual estás diseñando, esta etapa es sobre crear coherencia sobre la variada información que se ha reunido. El modo de definición es crítico para el proceso de diseño, ya que la meta de esta etapa es maquetear un point of view, que significa crear una declaración del problema viable y significativo y que será guía para enfocarse de mejor manera a un usuario en particular. Los insights no aparecen de la nada y repentinamente como por arte de magia. Estos insights nacen al procesar y sintetizar la información y enfrentando el problema para hacer conexiones y descubrir patrones racionales. Algunas herramientas que podemos utilizar en esta etapa es el mapa mental, fuera y adentro, clustering, cómo podríamos, saturar y agrupar, matriz de 2x2, diagrama de Ishikawa, entre muchas otras. A continuación, revisaremos el clustering. Esta actividad es básica para ordenar la información recopilada en la primera fase e identificar revelaciones clave para ajustar nuestra solución a las necesidades reales de las personas. En inglés se denomina clustering, que significa crear paquetes. Para ello, se deberá ordenar los trozos de información de interés que hemos recopilado, nuestras historias. Posteriormente, se crearán distintos grupos por temas, para así poder identificar por cada grupo aquellas revelaciones, patrones y necesidades significativas que nos llevarán a desarrollar ideas innovadoras. Acá tenemos un ejemplo de cómo ordenar algunas ideas por grupo. Aquí empieza el proceso de diseño
y la generación de múltiples ideas, con toda la información que hemos recopilado. Esta etapa entrega los conceptos y los recursos para hacer prototipos y crear soluciones innovadoras. Todas las ideas son válidas y se combina todo desde el pensamiento inconsciente, consciente, pensamientos racionales y la imaginación. En este espacio para desarrollar brainstorms y construir ideas sobre previas ideas. En esta etapa se conciben una gran cantidad de ideas que dan muchas alternativas de dónde elegir como posibles soluciones en vez de encontrar solo una mejor solución. También se puede trabajar con métodos como croquis, mind maps, prototipos, storyboard, entre otras herramientas. Sin duda, el brainstorming es una de las técnicas más populares que se pueden generar, donde los participantes de un grupo de trabajo aportan propuestas y soluciones, aunque parezcan imposibles. Estas se desarrollan en un ambiente libre de prejuicios. Por otro lado, el brainwriting es una modalidad parecida al brainstorming, salvo que en lugar de exponer las ideas en forma oral, se realizan por escrito. Esto motiva a que todos los participantes entreguen sus ideas, ya que todas son valiosas. El modo prototipos es la generación de elementos informativos como dibujos, artefactos u objetos, con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. O sea, no necesariamente debe ser un objeto, sino que cualquier cosa con la que podamos interactuar. Puede ser un post-it, un cartón doblado, una actividad o incluso un storyboard. Idealmente debe ser algo con que el usuario pueda trabajar y experimentar. Es un proceso de mejora, o sea, en las fases iniciales de cada proyecto puede ser un poco amplio. El prototipo debe ser rápido y barato, pero es importante que entregue temas y contenidos para debatir y recibir feedback de los usuarios y colegas. En este caso, se va refinando mientras el proyecto avanza y los prototipos van mostrando más y más características como funciones, formas y usos. ¿Por qué hacer prototipos? Para inventar y construir, para pensar en resolver un problema, para comunicar. Si una imagen vale más que 1000 palabras, imagínense cuánto vale un prototipo. Para empezar conversaciones. Las conversaciones con los usuarios son más eficientes cuando están concentradas sobre algo con lo que conversar como un objeto. Para cometer errores antes y de manera muy barata. Para evaluar alternativas. Ayuda a desarrollar bien distintas ideas sin tener que comprometerse demasiado temprano. Y para controlar el proceso de la creación de soluciones. Ayuda a identificar distintas variables para poder descomponer grandes problemas que se puedan evaluar y arreglar de la mejor forma. Ahora, ¿cómo podremos hacer prototipos? Empieza construyendo. Aun cuando no sepas lo que estás haciendo, solo el acto de recoger material será suficiente para comenzar a andar. No le dediques demasiado tiempo a un prototipo, déjalo ir antes que te involucren emocionalmente. Identifica las variables. Cada prototipo debe ir respondiendo preguntas cuando éste se esté evaluando. Se debe estar atento a las respuestas de la interacción del objeto con el usuario. Trabaja los prototipos con un usuario en la mente. Pregúntate, ¿qué espera evaluar el usuario? ¿Qué tipo de comportamiento espera? Algunas herramientas que podemos utilizar en este proceso son las maquetas, el role-playing, Lego Serious Game, landing page, storyboards, entre muchos otros. Una de las formas más simples de poder generar un prototipo es realizar un storyboard. Son una técnica que consiste en definir las distintas actividades que debe desarrollar el usuario en el uso de la solución. Debes plasmarlas de forma gráfica mediante viñetas que ayudarán a entender y evaluar la experiencia, al igual que un cómic. Evaluar consiste en solicitar feedback y opiniones sobre los prototipos que se han creado, desde los mismos usuarios o nuestros colegas, además de ser una oportunidad para continuar ganando empatía. Una buena regla es siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados. Esta es una oportunidad para refinar las soluciones y poder mejorarlas. Idealmente, se debe evaluar y testear en el contexto mismo del usuario. Ahora, ¿por qué evaluar? Para refinar prototipos y soluciones, informa los siguientes pasos y ayuda a iterar, lo que algunas veces significa volver a la mesa de dibujo. Para aprender más sobre el usuario, en esta oportunidad para crear empatía a través de observaciones y engagement. Muchas veces entrega inesperados insights. Para refinar el point of view,
o el punto de vista. Algunas veces la evaluación revela que no solo nos equivocamos en la solución, pero también en enmarcar bien el problema. Ahora, ¿cómo podemos evaluar? No lo digas, muéstralo. Dale a los usuarios tus prototipos sin explicar nada. Deja que la persona interprete el objeto o la acción y observa tanto el uso como el mal uso de lo que le entregas. Además, evalúa cómo interactúan con él. Posteriormente, escucha todo lo que tengas que decir al respecto y responde las preguntas que te tengan. Crea experiencias. No es suficiente solo entregarles el objeto o la acción o la actividad. La ideal es crear un ambiente y recrear la experiencia para tener una visión más acabada en el contexto. Pídele al usuario que compare. Esto es, entrégale distintos prototipos para probar, dándole al usuario una base para poder comparar. Esto revela necesidades potenciales. Ahora que estamos cerca del final, ¿qué proyectos de todos los que se han generado durante el proceso de diseño deben ser finalmente comercializados? Esta es la pregunta clave que culmina el Design Thinking. Algunas herramientas para validar son entrevista cualitativa, test cualitativo, focus group o el test de usuario. En este último caso, debes invitar a algunos consumidores a probar el producto o servicio, de modo que puedas trasladar la impresión más fidedigna sobre su viabilidad. Recuerden que el Design Thinking no es un proceso lineal, este puede ir iterando en cualquiera de sus etapas. El objetivo es entregar un producto o servicio de acuerdo a las necesidades del cliente o usuario. En los siguientes talleres profundizaremos varias de las etapas del Design Thinking, así como otras herramientas. Estas te prepararán para llegar al final de la hackathon de esta semana. Si tienes dudas o consultas, no dudes en hacerlas a través de las redes que están disponibles. Que tengan un excelente día.